Hola, saludos. Hola Javier, ¿cómo estás? Perdona Bien, la demora. Estaba por no hay acá problema. moviéndome. Esperamos unos minutos entonces, ¿no? Sí, puede ser un par de minutos. Igual ya llevamos 10 10 de la hora esperada, entonces cuando quieras, Javier. Vale, si falta gente se irá uniendo. Sí. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí, yo la estoy viendo. Ok, perfecto. No está en modo de pantalla completa por si acaso. Está. Sí, es que la dejo así porque, fíjate, si la pongo en pantalla completa no veo el cursor, ya no lo veo. Ah, vale. Entonces lo uso para señalar un poco. Pero se ve bien así, el tamaño está bien. Para mí sí, no sé, las demás personas. Sí, espero que esté bien. Bueno, yo creo que los estudiantes se asustaron porque hay menos estudiantes que que en la clase pasada. Bueno, bienvenidos a la segunda clase. Yo no recuerdo si la gente que está conectada hoy estuvo en la clase pasada o no, espero que sí. Eh, lo que yo quería hacer era empezar por dándole la oportunidad a que quizás si tienen algunas preguntas o dudas de la clase pasada, las podamos discutir por unos minutos antes que continuemos con lo que viene, el material nuevo. Y como recordatorio, lo que hablamos la clase pasada fue las cosas más fundamentales de astronomía de rayos X, cómo se descubrieron los rayos X, cómo aparecieron en la astrofísica. Y discutimos ya cosas un poco más avanzadas, como por ejemplo cómo se producen rayos X en astrofísica, en objetos astrofísicos. Cuáles son los procesos físicos, por ejemplo, de procesos de emisión de continuo. Hablamos de radiación térmica, radiación no térmica, hablamos de líneas espectrales, un poquito de física cuántica, física atómica, y al final terminamos con esta discusión de lo que son los gases colisionales y gases fotoionizados, que tienen propiedades diferentes y en particular son muy diferentes cómo se pueden reproducir de manera numérica, ¿no? Si uno quiere hacer un cálculo numérico para predecir cómo sería el espectro en rayos X de un plasma astrofísico, uno tiene que empezar primero por entender si uno está en una situación de un gas colisional, donde las colisiones, las densidades típicas son relativamente altas y las colisiones dominan un poco el estado de ese gas, o si es un gas fotoionizado en el cual hay una fuente externa de radiación que está influyendo entonces en las condiciones de ese gas. Y eso va a determinar cómo se observa en rayos X. Entonces, repito, les doy la oportunidad. ¿Hay alguna pregunta o algo que quisieran discutir de la clase pasada? 3, 2, 1. ¿No? Ok. Bueno, parece que todo estuvo muy claro, espero. Lo que vamos a hacer hoy es, yo me he dado cuenta que tengo mucho material, tengo un número de láminas bastante grande.
Hay muchas que son adicionales, ¿no? El número total es ridículo, como 123, pero no las voy a mostrar todas. Hay muchas que están puestas por si acaso. Pero lo que quiero hablar hoy es más un poco, sí es un poco más avanzado, pero es un poco más también como un sobrevuelo sobre cómo mostrarles ya directamente cómo se observan diferentes objetos astrofísicos en rayos X y por qué es importante y por qué son tan útiles para entender la física de estos sistemas. Y es bueno empezar un poco recordando la teoría de relatividad de Einstein, que no es muy vieja, tiene un poco más de 100 años, eh, que obviamente, como ya ustedes espero que todos entenderán, revolucionó nuestro entendimiento de, cuando no pongo pantalla completa no salen las animaciones. Revolucionó nuestro entendimiento de cómo funciona el espacio y el tiempo. No son cantidades absolutas. Veo que me piden la presentación. Yo le voy a enviar un PDF de la presentación de las dos clases a Teófilo y dejo que él entonces las distribuya a ustedes. Ok, como decía, entonces la teoría de relatividad de Einstein nos está diciendo entonces que ya espacio y tiempo no son cantidades absolutas, son relativas y están interconectadas. La luz viaja en el espacio-tiempo como cualquier otro de los objetos materiales, y la gravedad está representada como una curvatura de ese espacio-tiempo. Entonces, si el espacio-tiempo está curvado, obviamente la luz, las trayectorias de los fotones van a seguir esa curvatura, y esto es lo que sucede, por ejemplo, en las regiones cercanas a objetos muy masivos, porque al ser tan masivos obviamente tienen un campo gravitacional muy fuerte, distorsionan entonces el espacio-tiempo de una forma que hace que las trayectorias de los fotones sean entonces curvas. Y a mí me gusta siempre mencionar un poco la historia de las cosas que conocemos en física. Einstein publicó esto en 1915, y solamente unos meses después otro físico alemán, Karl Schwarzschild, eh, leyó su paper. Estaba en medio de la Primera Guerra Mundial, y sin embargo él tuvo la paciencia y no sé, la genialidad de entender lo que había escrito Einstein sobre la teoría de relatividad, y derivó la primera solución exacta a las ecuaciones de campo de Einstein. Y esto es importante porque estas ecuaciones eh, describen la métrica del espacio-tiempo, y es lo que se usa hoy en día, por ejemplo, para describir eh, la física en las regiones cercanas a un agujero negro, por ejemplo. Y de hecho, por ejemplo, el horizonte de eventos, que es esa región alrededor del agujero negro donde se desconecta, donde básicamente ya los fotones no pueden escapar del campo gravitacional del agujero negro, se conoce como el rayo de Schwarzschild, en honor a él, porque se deriva directamente de la métrica de Schwarzschild. Y es también muy común, por ejemplo, en la literatura, encontrar que gente habla de agujeros negros Schwarzschild, y esto viene por el hecho de que están descritos por la métrica que él derivó a través de la solución de las ecuaciones de Einstein. Y hay otras métricas, hay otras soluciones que incluyen otras cosas. El agujero negro de Schwarzschild quizás el más sencillo, porque es un agujero negro que no tiene carga y también no está rotando. Si el agujero negro rota, como vamos a discutir un poco más adelante, eh, pues la métrica es un poco más compleja y hay otros efectos que se observan. En las regiones relativamente cercanas a un agujero negro, el material, cualquier gas o materia que esté cerca, obviamente va a sentir la atracción gravitacional muy fuerte de este objeto, y lo que se espera es que se produzca, por lo general, un disco de acreción. Acreción es la palabra que usamos para decir como incluir poco a poco
ir añadiendo poco a poco cantidades de algo. En este caso sería el gas que está, si hay gas, suficiente gas alrededor del agujero negro que siente la atracción gravitacional, va a obviamente ir hacia el centro, pero por conservación de momento angular se forma más bien como un disco, que no es diferente a lo que pasa, por ejemplo, con los discos de Saturno, perdón, con los anillos de Saturno. Eh, es material que está orbitando alrededor de un cuerpo masivo y de nuevo por conservación de momento angular la configuración más estable es que se forme un disco. Entonces esto pasa alrededor de agujeros negros, entonces se los denomina agujeros negros que están acretando, objetos compactos que están en acreción. También se habla de, por ejemplo, agujeros negros activos, y de ahí viene el término AGN, que es, por las siglas en inglés, núcleo de galaxia activo. Porque pueden tener un agujero negro que, por ejemplo, no esté acretando porque simplemente no hay material cerca de él. Lo interesante es que mucha de la física que tiene que ver con este proceso de acreción, que es un proceso relativamente violento porque tiene mucho material que está siendo atraído hacia el centro de un objeto muy compacto, la física que describe este proceso es un poco invariante de la masa. O sea, la masa del objeto central no importa tanto, lo que importa es que es un objeto compacto. Entonces nosotros vemos fenómenos muy parecidos en sistemas que están activos, en sistemas que están acretando materia, que pueden ser, el objeto compacto puede ser una estrella de neutrones que tienen masas por alrededor de 1.4 a 3 veces la masa del Sol, o agujeros negros que se lo denomina con masas estelares, que es básicamente agujeros negros más pequeños que se conocen en astrofísica, que ya van entre 3 y más o menos 100 masas solares, hasta quizás agujeros negros supermasivos, que pueden ser de millones o billones de veces la masa del Sol. Entonces tienen un rango excepcional de masas, son todos objetos compactos, pero mucha de la física se manifiesta de forma similar. La clase pasada les dije un poco sobre cómo empezó la astronomía de rayos X, observando, hay que observar fuera de la atmósfera terrestre. Esto empezó en los 60 con las primeras observaciones que Ricardo Giacconi hizo con detectores bastante rudimentarios, pero obviamente esto siguió. Se descubrió que había muchas fuentes en el espacio que emiten en rayos X, y por lo tanto esto abrió toda una nueva ventana a un nuevo tipo de investigación. Pero siempre ha requerido entonces eh, posicionar detectores de rayos X, como digo, fuera de la atmósfera terrestre, porque la atmósfera absorbe los rayos X. Entonces han habido una serie de observatorios en rayos X. No los voy a nombrar todos, pero los primeros, como dije, a finales de los 60, principios de los 70, se lanzaron varios observatorios en rayos X. Y uno de los primeros descubrimientos fue precisamente que había muchas fuentes emitiendo bastante rayos X, y cuando pudieron hacer una buena localización de dónde estaban esas fuentes en el espacio, se dieron cuenta que estaban asociadas con la posición de galaxias que se conocían ya por observaciones en el óptico. Y eran galaxias que ya se ven denominadas como galaxias activas, estos AGN. ¿Por qué se denominan activas? Porque se ve mucha radiación que viene del centro de la galaxia. Entonces ya ahí se hizo, hace, hace tanto tiempo con las primeras observaciones, ya inmediatamente la gente empezó a entender que había una correlación bastante clara entre de dónde venían los rayos X y las posiciones de estos AGNs. Y también se empezó a determinar que el continuo en rayos X de estas fuentes estaba descrito por una ley de potencia. Que si recuerdan la clase pasada les hablaba que una ley de potencia, un continuo como esto, se puede formar por diferentes mecanismos, pero
pues por lo general no involucra radiación de cuerpo negro. Es muy diferente a una radiación de cuerpo negro. Entonces puede ser radiación de sincrotrón, puede ser una corona, un gas coronal a muy alta temperatura. Luego, esto ha sido un proceso continuo de refinamiento de los telescopios y refinamiento de los detectores en rayos X. Y para los 80 ya se tenían suficiente señal y suficiente resolución para poder empezar a identificar cosas más allá de simplemente el continuo. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que está ahí, pueden ver este continuo de que sigue una ley de potencia cuando ustedes le ajustan precisamente una línea, una recta a esa data, que esos son los datos en rayos X. Si hacen la diferencia entre el modelo y la data, se dan cuenta que hay unos residuos. Y esto se identificó precisamente como una línea espectral y que puede estar asociada con hierro. Y quizás si recuerdan de la clase pasada les había mencionado que el hierro, aunque no es muy abundante en el espacio, tiene, produce líneas que son muy brillantes por sus propiedades mecánico-cuánticas, básicamente. Entonces, esto se identificó muy al principio. Y ya en los 90 vino lo que quizás se denomina como una revolución en la astronomía de rayos X, porque los detectores mejoraron muchísimo. La resolución espectral que se podía alcanzar mejoró lo suficiente para poder entonces identificar estas líneas espectrales con mayor precisión, con mayor detalle. Y una de las sorpresas más grandes fue que al ver una de estas fuentes brillantes, esto es una galaxia, esta es una observación, les voy a explicar un poco cómo se obtiene esto. Esta es una observación en rayos X de una galaxia, de una GN, un núcleo de galaxia activo. Prácticamente toda la radiación rayos X viene del centro, está muy concentrada en el centro. Entonces ya se pensaba que había un agujero negro ahí, en el núcleo de esa galaxia. El nombre de la galaxia es este raro que está aquí, MCG 63015. Y ya, como mencioné, ya se sabía que había fuerte emisión de líneas atómicas asociadas con hierro. La sorpresa fue que cuando esta galaxia se observó con los nuevos detectores, se dieron cuenta que el perfil de la línea no es un perfil, primero, no es una línea angosta, es una línea bastante ancha para lo que se espera, es mucho más ancha que el ancho natural de esa transición atómica. Y la otra sorpresa es que el perfil de la línea es asimétrico. Y esto no se entendió muy bien al principio, pero rápidamente hubo gente muy inteligente que entendió que si estamos viendo emisión de rayos X muy cerca de un agujero negro, tienen que pasar dos cosas. Primero, para que se produzcan líneas de hierro de este tipo, estos son líneas fluorescentes. Estas son líneas que se producen por excitación de átomos de hierro en un material. Y ese material tiene que ser bastante opaco básicamente para que soporte la interacción con rayos X que son muy intensos. Entonces, eh, esta gente unió un poco los puntos y dijo, bueno, 2 más 2 son 4. Si estamos viendo líneas de hierro muy brillantes que además están producidas muy cerca de un agujero negro, esto seguramente tiene que venir del disco de acreción. Y porque están cerca del agujero negro, van a estar afectadas por efectos relativistas. Y precisamente lo que pasa es que debido a la perturbación del espacio-tiempo, la curvatura del espacio-tiempo, las trayectorias de los fotones que salen del disco de acreción cerca del agujero negro no van a ser líneas rectas, como sucedería en un espacio plano newtoniano, sino que van a estar curvadas. Y la energía de la línea cambia y la intensidad de la línea cambia dependiendo exactamente de qué parte del disco viene. Y esto quizás se entiende un poco mejor con una buena animación que conseguí hace mucho tiempo. Si se imaginan un disco de acreción alrededor de un agujero negro, lo que está mostrando ahí, lo voy a pausar por un momento, es una
un punto brillante a cierta distancia del centro, a un radio X del centro. Obviamente ese punto está orbitando alrededor del centro. Si eso se considera o se asume que es, por ejemplo, la emisión de una línea espectral a una energía dada, la línea de hierro se observa en el laboratorio a 6.4 kiloelectronvoltios, si nada se está moviendo. Pero por efectos Doppler normal, eh, cuando ese punto de emisión se está moviendo en la parte del disco que se acerca hacia nosotros, que viene hacia el observador, eh, la, la, la energía de la línea se va a estar corrida hacia el azul, hacia la derecha, a energías más altas. Pero cuando ese mismo punto se está alejando, entonces la línea se corre hacia el rojo, que es el efecto Doppler normal que ustedes probablemente hayan escuchado. Esto produce, como ven, que la línea vaya y venga, cambiando su energía continuamente a medida que ese punto rota. Ahora imaginen otro punto a otro rayo diferente. Le va a pasar lo mismo, pero con una magnitud diferente, porque está simplemente a una distancia mayor. Entonces su corrimiento es diferente. Su intensidad, la intensidad de la emisión también es diferente. Entonces, esto va a suceder, lo mismo va a suceder con cada anillo de este disco que puede estar emitiendo la misma línea de hierro. Cuando ustedes combinan todas esas emisiones, las suman todas, lo que se produce es un perfil así como el que se muestra aquí, que no es una sola línea, es emisión de diferentes anillos del disco que se están moviendo con diferentes corrimientos al azul y al rojo y con diferentes intensidades. Entonces el perfil final es el que se muestra ahí. Lo corro otra vez el video para que lo vean. Y ese perfil se puede predecir y es lo que... Déjenme volver aquí. Y es precisamente esta línea azul que se ve aquí en la gráfica por debajo. Esta línea azul es un modelo matemático que incluye estos efectos e incluye efectos relativistas, que hacen que el perfil de la línea se ensanche, por un lado, pero también sea asimétrico. Otra forma de verlo es separando un poco los efectos, ¿no? Si ustedes están viendo de nuevo, están viendo un disco que emite líneas a diferentes radios. Aquí lo ven, esos dos círculos, no, lamentablemente necesito un cursor. Estos dos círculos, cada círculo emite una línea. Por eso ven dos perfiles aquí en cada panel. Si estuviésemos en un espacio newtoniano, si esto fuese, por ejemplo, un disco que está orbitando alrededor de un planeta o algo, un objeto que no es tan masivo como un agujero negro, pues lo que van a ver es lo que se llama como en inglés se le dice double horn, no sé cómo se le dice en español, si hay algún término especial que la gente use. Básicamente se ven dos cachos, como dos cuernos de una vaca. ¿Por qué? Porque tiene material de nuevo que se está alejando, se corre hacia el rojo, y material que se está acercando se corre hacia el azul, entonces tienen ese perfil. Como ven, es un perfil que es ancho, ¿no? Pero es simétrico. Lo que pasa luego es que si el objeto central es un agujero negro, pues van a tener primero efectos de relatividad especial. La relatividad especial tiene que ver con el movimiento del sistema de referencia de la región que emite la línea con respecto al observador. El efecto observado es básicamente que la parte de la emisión que se acerca hacia nosotros, por lo tanto está corrida hacia el azul, hacia mayores energías, tiene un efecto como de incrementar su intensidad. Es casi como si le pusieran una lupa al sistema. De repente la radiación se enfoca más hacia el observador por la curvatura del espacio-tiempo. Mientras que la parte que se está alejando, que se corre hacia el rojo, pierde intensidad. Y este es el efecto principal que causa esa asimetría. Entonces tienen primero el efecto newtoniano de
corrimiento a un lado y hacia el otro. Luego tienen la asimetría causada por la relatividad especial. Y el último efecto es causado por ahora relatividad general, que lo que hace es un corrimiento de todo el perfil hacia el rojo, como si fuese un efecto Doppler normal, pero esto no es un efecto Doppler porque la fuente se está moviendo. Esto es en adición a eso, si la emisión ocurre de nuevo cerca de un agujero negro, relatividad especial va a incluir se llama un corrimiento al rojo gravitacional. Todos estos efectos combinados es lo que resulta en este perfil que es de nuevo ancho, asimétrico y tiene esta característica. Y lo que se muestra aquí en la derecha es precisamente la diferencia entre un agujero negro de Schwarzschild. Como mencioné, cuando la gente habla de un agujero negro de Schwarzschild, significa que el agujero negro no está rotando. ¿Y cómo se produce esa línea en un agujero negro de Kerr? Kerr es el nombre de otra persona. De hecho, creo que el término correcto debería ser Kerr-Newman. Eran dos autores del paper que desarrollaron la solución de las mismas ecuaciones de Einstein, pero para el caso de un agujero negro que está rotando. Entonces, cuando el agujero negro rota, primero la solución es mucho más complicada, mucho más compleja, por eso tomó más tiempo, pero resulta que el perfil es diferente. Y el motivo principal y que es relativamente sencillo es que cuando el agujero negro está rotando, este radio del disco de acreción se hace más pequeño. Es decir, el material tiene la oportunidad de acercarse un poco más al agujero negro. Por lo tanto, va a sentir aún más todos estos efectos. Van a ser más dramáticos, mucho más fuertes. Entonces, el ensanchamiento y la distorsión del perfil de la línea atómica se hace mucho más abrupto. Por eso se ve un perfil mucho más ancho. ¿Por qué sucede esto? O sea, ¿qué es lo que significa y qué es por qué es importante? Fíjense que aquí yo estoy hablando del borde del agujero, perdón, del disco de acreción. El disco de acreción se considera que tiene un final y ese final no necesariamente coincide con el horizonte de evento. ¿Por qué? Porque hay un punto en el cual las partículas que están orbitando un objeto compacto o un agujero negro en particular no pueden, no pueden seguir trayectorias estables keplerianas, no pueden tener órbitas estables. Entonces lo que sucede es que el material simplemente cae directamente como una cascada, cae directamente al agujero negro. Entonces, a partir de ese punto ya no se puede hablar de un disco de acreción, es simplemente material que está cayendo directamente al agujero negro y no se espera que se vea ningún tipo de emisión de esa región. Esta región en inglés se llama plunging region. Plunging significa como, de hecho no sé bien cómo traducirlo, pero es como caer, como un efecto de cascada, cuando todo el material está simplemente ya no está orbitando, sino que va directamente al agujero negro. Entonces aquí se muestra, en este dibujo se muestra como una región negra, porque no se espera que haya emisión de ahí. Entonces, poniendo todas estas ideas juntas, un poco juntas, lo que sucede es que si nosotros esperamos que haya emisión de esta línea de hierro solamente de la parte del disco, de la parte del material que se mueve propiamente como un disco de acreción que está rotando alrededor del agujero negro y que entonces puede producir esta emisión de líneas atómicas. El punto donde el disco termina es importante porque mientras más cerca, más se va a sentir el efecto gravitacional del agujero negro. La distorsión va a ser mayor. Para un agujero negro que no está rotando, como es el caso de la parte del medio aquí del diagrama, la posición del borde del disco, del borde interior del disco, está dada, tiene un valor específico. Es 6 veces el radio gravitacional. Quizás no importa mucho lo que eso significa. Las unidades quizás no importan, lo que importa es la relación. Entonces, digamos, es 6 veces el radio gravitacional. Para un agujero negro que está rotando
a la máxima tasa que puede rotar, ese borde se hace cada vez más pequeño, el radio se hace cada vez más pequeño y llega a uno, o sea, 6 veces más pequeño. Quiere decir que la distorsión gravitacional va a ser mucho, mucho más intensa. Porque además esto es un efecto que es bastante no lineal. No porque estés 2 veces más cerca vas a sentir 2 veces más la atracción gravitacional. Es bastante no lineal, es bastante exponencial. Entonces, mientras más cerca, más abrupta la distorsión. Y puedes tener el caso, por ejemplo, de lo que se llama rotación retrógrada, que es que el disco esté rotando en un sentido y el agujero negro esté rotando en el otro sentido. Y ahí va a pasar lo contrario, va a pasar que ese radio se hace cada vez más grande y entonces pues el efecto relativista es mucho, mucho más bajo. ¿Por qué todo este cuento es importante? Bueno, porque espero que ya hayan intuido que si nosotros podemos medir la distorsión en las líneas espectrales causada por la gravedad, se puede hacer una conexión directa con qué tan rápido esté rotando el agujero negro. Y esto es súper importante. Eh, eh, Simplemente, por un lado, yo creo que es un poco reflexionar el simple hecho que podamos medir la rotación de un agujero negro, ya a mí me parece eso bastante increíble. Pero para la gente que estudia agujeros negros es aún mucho más importante porque resulta que los agujeros negros son de alguna forma objetos muy sencillos. Tienen realmente dos cantidades físicas para describirlos, su masa y su momento angular, o el spin, como se dice en inglés. Eh, Son las dos cosas que lo definen. No hay realmente otra cantidad que defina a un agujero negro como tal. Entonces, poder medir cualquiera de estas dos cantidades ya es la mitad de la batalla, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces, de nuevo, poder medir la posición de este borde interno del disco de acreción nos da información directa que se puede mapear directamente a cuál es la rotación del agujero negro. Y tipo de, en este tipo de estudios que se hacen, el, el momento angular se expresa en función de este parámetro A, se llama el parámetro de spin, que es adimensional. Se escribe de una forma en la cual no tiene dimensiones y básicamente va entre 0 y 1 o entre -1 y 1 en el caso que se tome rotación retrógrada, como mencioné. Entonces aquí estoy mostrando, por ejemplo, el radio en kilómetros para un agujero negro de 10 masas solares. ¿Cuál es el radio en kilómetros que, que se debería detectar para el borde interior del disco de acreción si tienen un agujero negro que no está rotando? Por ejemplo, esa A estrella es igual a 0, quiere decir no está rotando, y A estrella igual a 1 quiere decir que está rotando al máximo, a la máxima tasa de rotación. 1 es básicamente rotando a la velocidad de la luz, o sea, no se puede ir más allá de eso. Entonces ahí ven cómo ese radio va de 90 kilómetros a 15 kilómetros. Y estos son cantidades un poco locas porque estamos hablando de objetos astrofísicos y por lo general estamos acostumbrados a que nosotros medimos distancias en millones de kilómetros o cosas así, pero estos son cambios relativamente pequeños porque son agujeros negros pequeños. 10 masas solares no es mucho, pero la astronomía de rayos X, si uno puede observar estas líneas y modelar la distorsión, podemos dar estimados precisos de estas cantidades. Y esto es algo, por ejemplo, en lo que yo he trabajado mucho. Se llaman modelos. ¿Sí? ¿Hay ¿Puedo preguntas? comentar algo de la gráfica anterior? Sí, seguro. Mm, ah, el- en este método, por ejemplo, ¿cómo uno identificaría con las gráficas que tienen las rayos X? ¿Cómo uno identificaría? ¿Se podría decir qué radio tiene un agujero negro y qué... por ejemplo, ¿puedes identificarlo solo con los datos de los rayos X o no? Sí y no.
A ver si te entendí la pregunta correctamente. Quiero aclarar, lo que estamos midiendo no es el radio del agujero negro. Estamos midiendo el radio del, del borde interior del disco de acreción. Es este punto aquí. ¿Ok? Ujú. Entonces, esto es lo que se va a mover. Para el mismo agujero negro, un agujero negro de una masa dada va a tener un radio específico. Su horizonte de eventos va a estar dado por una ecuación que es en función de de la masa y es función también del spin. Pero eso se conoce bien. Y si la masa se puede medir, y yo no les voy a explicar cómo se miden las masas porque eso es otra clase, ¿no? Hay otras técnicas para estimar la masa en un agujero negro. Pero si tú conoces la masa del agujero negro, eh, pues se sabe, tú puedes estimar directamente cuál es el radio del horizonte de evento. Lo que no sabemos a priori es cuánto está rotando. Y el hecho de que la rotación afecte la posición del borde interior del disco de acreción es lo que entonces nosotros estamos usando. Es una medida indirecta. Al poder estimar este borde interior a través de la espectroscopía de rayos X, y voy a hablar más de eso en un minuto, tengo bastante que decir acerca de esto, pero haciendo estimación, entonces podemos determinar el spin, que es el momento angular. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, sí, perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Ok. Bueno, como les decía, esto es una técnica que se llama reflexión de rayos X de discos de acreción. Porque ya yendo un poco más a cómo se produce, no he dicho nada cómo se producen estas líneas. Simplemente digo, bueno, hay fluorescencia, hay excitación de los átomos de hierro, pero para poder excitar esos átomos y que se produzcan las líneas, tiene que haber una fuente de rayos X. Y esto es un tema que ya es bastante complejo, se discute mucho los detalles, pero les voy a dar la idea general. La idea general es un poco lo que se muestra aquí. Hay un agujero negro, hay un disco de acreción y se cree que hay una región muy cercana al agujero negro que produce muchos rayos X intensamente. Y aquí se muestra como si fuese la base de un jet. Estos jets se observan tanto en rayos X como en ondas de radio, en muchos sistemas, pero realmente esto no se conoce. Esto es como una idea artística de más o menos qué es lo que podría estar pasando. Lo que nosotros sabemos es que esta emisión, que se denomina emisión coronal, porque produce precisamente una ley de potencia, tiene un continuo como una ley de potencia. Es la línea azul que se ve ahí a la derecha. Déjame mostrarlo aquí con el cursor. Esta línea azul aquí. Esta emisión nosotros sabemos que tiene que venir, está concentrada en el centro, muy cerca del centro, muy cerca del agujero negro, y es bastante prominente, es bastante brillante. Entonces, hay parte de esta radiación que obviamente va a ir directamente al observador, al telescopio, lo que sea que esté mirando, pero mucha de esa radiación va a iluminar el disco. Y esto es lo que precisamente nosotros pensamos produce las líneas de emisión. Esta radiación es lo suficientemente intensa para poder entonces excitar los átomos que están en el disco de acreción y producir esas líneas de fluorescencia. Si nosotros la llamamos reflexión, porque es rayos X que llegan al disco y luego después de ser procesados, van al observador, ¿no? Entonces, si esta reflexión ocurre relativamente lejos del agujero negro, no va a sentir mucho esa distorsión gravitacional. Entonces las líneas son angostas, las líneas que se producen son angostas. Pero como he estado diciendo en los últimos 10 minutos o algo así, si la emisión es cerca del disco de acreción, va a estar afectada de una forma bastante severa. Entonces, un espectro de reflexión que se denomina como el verde termina mostrándose como el rojo aquí, que es lo que se llama reflexión relativista, porque es reflexión de rayos X
que están afectadas por los efectos relativistas cerca del agujero negro. Esto lo voy a omitir porque quizás no viene el caso. Estos ya son, por ejemplo, observaciones reales. Estos no son, ya no son diagramas ni caricaturas. Estos son observaciones tomadas con un telescopio japonés de una galaxia. Esta galaxia se llama NGC 4507. Y aquí pueden ver claramente en el espectro varias líneas que son precisamente estas líneas asociadas con el hierro, y hay otras cosas que se observan, y pueden ver que aquí lo han identificado como hierro neutral, y son estas líneas K alfa y K beta. No sé si se acordarán, pero esto lo discutimos brevemente en la clase pasada. Son estas transiciones. Puedo volver rápidamente al diagrama de los niveles en el átomo. Esa K alfa son estas transiciones entre el orbital N2 al N1, y la K beta era entre el N3 al N1. Entonces, estos son átomos que han sido fotoexcitados, o sea, fotones de rayos X llegan, excitan estos electrones del estado base, los excitan, los llevan a los niveles excitados, y ellos después decaen produciendo líneas de emisión en rayos X. Entonces, eso es lo que se está observando aquí. Y a esto le llaman reflexión del toro porque en los AGN, y quizás no debe haber saltado tantas láminas, pero en los núcleos de galaxia activos hay varias regiones que se han identificado, regiones más lejanas al agujero negro, y hay una región que se le llama el toro porque tiene como una forma toroidal o una forma de dona, que se cree que es material relativamente frío, está mucho más lejos del agujero negro, está menos ionización, puede que tenga polvo, puede que tenga otras cosas. Pero lo que se piensa es que en algunos de estos objetos se está viendo reflexión probablemente de esas regiones que son más lejanas, porque esto no tiene ningún efecto relativista. Estos modelos no incluyen nada de relatividad, sino que es la simple emisión de la fluorescencia y esta reflexión que se puede calcular. Y hay modelos para eso. Entonces, eso es interesante, pero no nos da información sobre el agujero negro como tal, nos da información sobre la estructura de la AGN. Realmente no me acuerdo por qué puse esta lámina, pero es simplemente una animación para decir que la absorción es importante. En estos sistemas puede llegar a ser bastante complicado. Estas regiones del toro o lo que sea que está alrededor del núcleo de galaxia activo puede interferir mucho con las observaciones de rayos X. Entonces, ahí también se requieren modelos que toman en cuenta la absorción de, por ejemplo, de gas molecular, de gas frío que esté en las regiones cerca. Y esto se mide en función de una columna de densidad, cuánto material hay entre la fuente de rayos X y el observador. Aquí muestro cómo, por ejemplo, cómo cambia el espectro de rayos X simplemente añadiendo esa absorción. Hay fuentes que se llaman Compton-Thick, no importa, son muy absorbidas. Y a medida que hay más y más absorción, básicamente lo que pasa es que están removiendo la parte de la emisión que es el continuo, y lo que queda es toda esta reflexión. Entonces lo que se ve aquí al final son todas estas líneas de fluorescencia que vienen de las partes más externas, no de la parte interna del disco. Y hay un montón de diferentes modelos que tratan de simular esta situación, y se usan, los modelos no son solamente para decir, puedo reproducir la data en la forma, sino que el modelo, como está basado en cantidades físicas, entonces ya te da información, por ejemplo, cuál es esa densidad de la columna del material, cuánto material hay, de qué está compuesto, cuál es la temperatura, cuál es la ionización, etc. Y en caso de los modelos de reflexión, por ejemplo, yo en particular he trabajado mucho
desde mi tesis doctoral he trabajado con un modelo que se llama Silver, que calcula la reflexión dada una serie de condiciones. No les voy a echar todo el cuento porque me parece que esto es un poco muy detallado, pero esto es algo, simplemente quiero decir que es algo que se ha estado haciendo por ya bastante tiempo. Los primeros modelos de reflexión datan de quizás desde antes de los 90, pero esto ha ido llevado de la mano por la necesidad de poder entender las observaciones que se tienen. Entonces, por supuesto, las observaciones más antiguas no tenían la resolución o la señal que tenemos hoy en día. Entonces, la necesidad de modelar todos los detalles no era tan grande. Lo que se veía era básicamente, quizás recuerden que lo dije, al principio se veía la ley de potencias, que era el continuo en rayos X, y se veía quizás un residuo que parecía una línea de hierro. Pues eso era lo que los modelos necesitaban y eso era lo que se tenía. Pero a medida que los detectores han ido mejorando, se ha ido obviamente descubriendo mucho más detalle y los modelos han ido evolucionando, como ven, a básicamente incluir más y más física, y sobre todo física atómica, que es algo que, por ejemplo, en Venezuela se hacía mucho. Yo estudié con gente en Venezuela que hacía precisamente este tipo de cálculos atómicos y por eso es que terminé trabajando en esto, porque es lo que se necesita para poder modelar este tipo de situaciones. Entonces, estos cálculos obviamente no son fáciles, pero ya, digamos, los tenemos un poco bajo control. Y no sé si a ustedes les interese ir a muchos los detalles de esto, quizás no, quizás esto es un poco muy profundo, pero para simplemente darles a algunos de ustedes que quizás estén interesados, si uno quiere hacer un cálculo de este tipo, se requieren varias cosas. Se requiere entender cómo se ilumina el agujero, perdón, cómo se ilumina el disco de acreción, es decir, cómo los rayos X están incidiendo ese disco que produce todos estos efectos de excitación de los átomos. Se tiene que entender un poco cuál es la densidad del gas, cómo es el perfil de densidades, eso va a afectar también el modelo. Si hay o no campos magnéticos, en caso de mis modelos no hay campos magnéticos presentes, pero podrían haberlos y podrían eso también cambiar un poco la situación. El cálculo se llama un cálculo de un gas ionizado porque la radiación de rayos X de esa corona que es muy brillante es lo suficientemente fuerte como para ionizar. Si recuerdan, ionizar significa quitarle electrones a los átomos. Entonces eso cambia la estructura del material. Y eso requiere calcular lo que se llama la población de los niveles atómicos. Para cada átomo, para cada ion, va a haber una cantidad de electrones que pueblan sus niveles de energía. Todo esto se necesita, hay que calcularlo consistentemente con ecuaciones que te dicen cuál es la energía, cuál es el balance entre los procesos que calientan el gas y los procesos que enfrían el gas. Y la última ecuación que hay que resolver todo simultáneamente es la ecuación que se llama la ecuación de transporte radiativo. La gente ha escrito libros sobre cómo resolver esta ecuación. Es básicamente una ecuación diferencial que te dice cómo la radiación cambia al interactuar con un material, con un medio, con un gas o con un plasma. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones que hay que resolver simultáneamente porque todo depende de todo, ¿no? Los niveles de población van a depender de cuál es el campo radiativo en un momento dado. El campo radiativo pues va a depender de cuál es la estructura del gas, cuál es su temperatura, ionización. Entonces, todo esto son ecuaciones que hay que resolver simultáneamente, lo cual lo hace un cálculo bastante complicado, más que todo en tiempo, ¿no? En tiempo de CPU, hay que hacer varias iteraciones, hay que tomar en cuenta mucha física. Pero es algo que hemos estado haciendo, como dije, ya por décadas, se ha ido mejorando cada vez un poco más. Voy a obviar los detalles, a no ser que alguien quiera preguntarme detalles sobre esto, les puedo echar todo el cuento cuando quieran. Pero prefiero mostrarle un poco ya los resultados, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros
¿Cuál es el producto final? El producto final es más o menos algo como esto. Si comienzan con una ley de potencias, con un continuo en rayos X, eso es lo que, como le dije, lo que pensamos que ocurre. La corona, ese gas coronal produce una ley de potencia en rayos X bastante intenso que ilumina el disco. Entonces esa ley de potencia aquí se muestra como esa línea en negro. Eso es un espectro en rayos X. Hay un rango de energía en rayos X. Ese es lo que se usa como condición inicial en el cálculo. Eso va al disco, va a interactuar con el material, va a excitar los fotones, va a haber scattering, va a haber absorción y remisión, todos esos procesos se consideran y luego se calcula con la transferencia radiativa cuál es el espectro que emerge después de toda interacción. Y el espectro que emerge es el azul, que como claramente pueden ver no se parece nada a la ley de potencia. Está severamente modificado por procesos de absorción, por emisión de un montón de líneas espectrales. He estado hablando mucho de las líneas de hierro, pero hierro no es el único elemento presente. Hay muchos otros elementos que se esperan estén también conformando el gas del disco. Y todos ellos cada elemento, cada ion de cada elemento va a tener un set de líneas espectrales diferentes a diferentes energías que pueden o no estar emitiendo. Entonces todo esto va a salir del cálculo consistentemente, dependiendo de qué condiciones hayan elegido, ¿no? Condiciones pueden ser qué tan fuerte es esa ley de potencias incidente, cuáles son las abundancias de los elementos que quieran considerar y cosas por el estilo. Esto va ya un poco más también a los detalles. La temperatura dentro del disco se tiene que calcular en cada punto, resolviendo todo este set de ecuaciones diferenciales que les hablé. Lo que se ve por lo general es que la parte más cercana a la superficie obviamente va a ser la parte que está más caliente porque es la que recibe los rayos X y entonces se calienta mucho. Pero a medida que uno camina hacia el interior del disco, del plano del disco, va a llegar un momento que esos fotones van a ser absorbidos o dispersados suficientes veces para que la radiación vaya como perdiendo un poco la fuerza, la capacidad de calentar el gas y se produce una transición de temperatura relativamente rápida en una zona pequeña y ya como que se estabiliza a una parte interna un poco más tibia y un poco más neutral. Entonces, todo esto es importante porque todas estas regiones como tienen grados de ionización diferentes, van a emitir líneas diferentes. Y todas esas líneas tienen que salir. Todo eso es este desastre que sale al final, ¿no? Esta complejidad del espectro. Profesor, una pregunta, por favor, con respecto a ese gráfico. Sí. Ajá. Digamos, la temperatura se toma en cuenta solamente en la superficie superior e inferior o se toma en todo digamos, porque conforme nos vamos alejando del centro, la espesura del disco va disminuyendo. Entonces, ¿se toma en cuenta la espesura del disco o...? Sí, quizás tengo que explicar esto un poquito con más calma. Lo que se está mostrando aquí es empezando vamos a decir que este es el disco. Déjame escribir. ¿Pueden ver lo que estoy dibujando en pantalla? Sí, sí lo vimos, papá. Ok, ok. Ahora imagínate que este es el disco y tiene un espesor X, ¿no? Este es el espesor del disco. Los rayos X vienen de arriba, incidentes. Lo que yo estoy mostrando aquí es cómo cambia la temperatura en esta dirección, hacia adentro del disco, siempre en la dirección vertical. Esto es de hecho lo que se llama un cálculo, a mí me disculpan porque ya todo esto lo aprendí en inglés, plane parallel geometry, o sea, geometría de plana. O sea, el disco se toma solamente la dirección vertical, una a la vez, y se separa en regiones así, ¿no? Se hacen varios planos, varios planos. Entonces uno va calculando la temperatura, cada punto en esta curva es un punto en uno de estos planos, ¿no?
porque la radiación aquí en la superficie va a ser muy efectiva para calentar, para ionizar, y eso es lo que se está viendo aquí al principio. A medida que uno va hacia adentro, pues la radiación se va tornando un poco más débil y la temperatura cambia y va bajando hasta llegar a cierto punto donde paramos, donde ya decimos, Ya. bueno, ya no pasa nada, ¿entiendes? Pero la solución, el espectro que uno quiere calcular es el espectro que se observa, que es el que sale de nuevo para este lado. Es decir, los fotones, cada fotón que entra aquí va a tener toda una historia. Cada fotón un fotón puede ser, por ejemplo, puede ser dispersado por un electrón justamente en la superficie y se va. Puede entrar y ser absorbido por un átomo y después emitido en una dirección diferente, o puede ser emitido en una energía diferente. O sea, hay un montón de procesos eh, eh, microscópicos que pueden contribuir a qué es lo que le pasa a un solo fotón. Y obviamente no tenemos una colección de ellos. Entonces, todo esto es lo que se resuelve con este cálculo, ¿no? Es la transferencia radiativa. Pero al final lo Claro. que uno quiere ver es lo que sale, todo lo que sale después de todo ese rollo, ¿no? El gas se Ujú. calienta, se ioniza, los fotones les pasan un millón de cosas, toda esa energía va a salir. Hay conservación de energía también, ¿no? Eso es importante. Toda la energía que entra tiene que salir eventualmente. Entonces, ¿cómo va a salir? Es el punto de nuestro problema. Cierto, profesor. Y si el disco, por ejemplo, si la radiación fuera del otro lado, de la parte inferior, entonces sería solamente la simetría de esta solución, ¿no? Porque aquí estamos asumiendo de que el fotón cae, digamos, para la parte superior del disco. Si cayera, por ejemplo, Sí, para la parte inferior, entonces sería solamente la simétrica, ¿no? Para el otro lado, ¿no? sí, ahí ya Mm. estás tocando un punto que es un poco más avanzado, digamos, que es cuál es la geometría del, de nuestro Del, sistema astrofísico. Y tengo láminas que hablan de eso. Este cálculo se hace de una forma bastante agnóstica. No sé perfecto, si esa profesor, palabra sí. se usa. Agnóstica en el sentido, lo hacemos, decimos, hay un, un ¿cómo se dice esto, Dios? Un slab, un pedazo de material que de hecho hasta en este momento ni siquiera estamos diciendo que es un disco ni nada, es simplemente una región donde se Cierto. hace el cálculo detallado. Entonces los rayos X se asumen que vienen por aquí, pero por supuesto tú puedes tener iluminación por el otro lado. Ujú. Lo que pasa es que los discos de acreción son muy opacos, son la, la, la profundidad óptica de un disco de acreción es muy alta. Entonces, todo este proceso de reprocesamiento y de reflexión de rayos X realmente pasa en una capa bastante superficial. Aunque yo hable de muchas capas, Claro. todo este espesor, esto tiene un espesor, ¿no? No lo estoy poniendo en estas unidades de Thomson Depth, pero esto eh, tú lo puedes trasladar a kilómetros o centímetros, lo que quieras. En términos del espesor total de un disco real, es algo bastante pequeño, es como una región pequeña. Todo sucede ahí, Perfecto, porque profesor. mucho más adentro se absorbe, todo se termaliza y no pasa nada. Entonces lo que pasa por el otro lado del disco no lo consideramos porque no lo vas a ver. En un Claro. disco realista no se va a ver. Entonces, eso hace el cálculo más sencillo, nos hace la vida más fácil y pensamos que es lo correcto. Cierto, profesor. Pero Muchísimas gracias, sí. no, buena la pregunta. Es una de las cosas que la gente discute hoy en día y ya hablo un poco más sobre la geometría. Esto es como lo que llamamos la microfísica. Todo esto, todo lo que pasa con los átomos, todo eso hay que considerarlo con detalle. Entonces se calcula, por ejemplo, la cantidad relativa de cada ion. Tienes hidrógeno, tienes helio 1. ¿Se acuerdan que hablé de la nomenclatura de helio 1, helio 2, oxígeno 1, oxígeno 2, oxígeno 3? Cada ion hay que saber en todos estos puntos del gas cuál es su fracción, ¿no? Cuál es la cantidad de cada ion que va a depender precisamente si él está altamente ionizado o no. Esto fue lo que dije en la clase pasada, la notación, ¿no? De cuántos electrones se están removiendo y se usa esta notación espectroscópica en astrofísica.
Esto viene, lo que estoy mostrando sale de de uno de los cálculos que hemos hecho, ¿no? Perdón. Y ven, por ejemplo, cómo se distribuyen los diferentes iones de oxígeno, siendo oxígeno 1 el más neutral y oxígeno 8 en azul o azul claro el más ionizado, el que tiene nada más un electrón. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, cerca de la superficie, lo que más hay es oxígeno 8. ¿Por qué? Porque el gas está muy caliente, está muy ionizado. Entonces todos estos otros iones no existen. Se le han removido todos los electrones. Están completamente desaparecidos. Pero es en la parte, esto corresponde a la misma curva de temperatura que había mostrado, ¿no? Esta es la parte caliente y esta es la parte donde el gas se empieza a enfriar y ahí se pueden ver cómo de repente las fracciones de todos los iones que son más neutrales empiezan a crecer rápidamente. ¿Por qué? Porque el gas se está enfriando, entonces ya no está tan ionizado. Y de hecho la parte más interna, el que domina es precisamente el oxígeno neutral. Entonces, esto es lo que esto es lo que muestra la complejidad del cálculo. Y si se van a la serie del hierro, pues mucho más complejo, ¿no? Porque el hierro tiene 26 iones, tiene 26 electrones, entonces puede tener 26 iones, todos contribuyendo de forma diferente. Entonces, todo esto tiene que ver con eso de la microfísica del problema. Voy a ir rapidito sobre esto porque esto tiene muchos detalles que no creo que necesiten a este punto, pero lo que muestra aquí es si uno pone todos los parámetros son lo mismo en el modelo, pero simplemente cambia este parámetro que se llama psi, la letra griega psi, que se le llama el parámetro de ionización. Es básicamente el cociente entre el flujo de rayos X que incide sobre la densidad del gas. Y yo lo único que estoy haciendo aquí es cambiando este parámetro, simplemente la densidad es la misma. Lo único que estoy haciendo es cambiando este flujo de rayos X. Es decir, hago la fuente más brillante o menos brillante. A medida que este parámetro es más alto, significa que la fuente es más brillante, significa que hay más rayos X incidiendo en el disco. Y los detalles no importan, no tienen que entender todos los detalles. El mensaje aquí es que el espectro que sale de ese cálculo cambia mucho. Es muy sensible, obviamente, a cuántos rayos X están influyendo. Entonces las líneas espectrales cambian, la cantidad de líneas cambia, su forma cambia muchísimo. Entonces todos estos van a ser parámetros que nos ayuden a cómo hacer un fine tuning del modelo para poder reproducir la data. Si yo cambio ahora, en lugar de eso, cambio la pendiente de la ley de potencia, ese continuo que siempre digo es una ley de potencia. Si le cambio la pendiente, pues también obviamente el espectro de reflexión va a cambiar de acuerdo a esa pendiente. Y cambian las líneas también, cambia todo. Si cambio la abundancia de hierro, solamente la de hierro, no cambio las otras porque se hace muy complejo, pero como el hierro es el más importante, lo usamos como un parámetro. Pues obviamente poner más o menos hierro va a hacer que las líneas sean más o menos intensas, pero cambian otras cosas, cambia la cantidad de absorción que también ocurre cerca de la línea. Entonces todo esto influye, ¿no? Esto quizás es mucho detalle, lo voy a obviar. Un montón de líneas más allá del hierro, como he dicho ya, tienen líneas de nitrógeno, oxígeno, neón, magnesio, silicio, sulfur, sulfur es azufre, argón y calcio. Estos son no todos los elementos que existen, obviamente, pero los elementos que son más abundantes en astrofísica, que se conocen por las abundancias del Sol y de otras estrellas. Entonces nosotros tratamos de considerar lo más que se puede, ¿no? Esto requiere tener datos atómicos de todas estas transiciones. Esto es como un caso real de reflexión de otra galaxia que se llama IC 4329. Si yo nada más, en el modelo nada más incluyo en la ley de potencia, el continuo, el residuo que queda es esto, ¿no? Entonces aquí le estoy mostrando, esto sería como un poco como es el trabajo real de hacer esto. Uno obtiene la observación en rayos X,
hay diferentes colores porque hay diferentes instrumentos como que cubriendo diferentes bandas. Aquí hay un hueco porque hay un problema con ese detector particularmente ahí, entonces se omite esa data, pero lo que pueden ver es que al remover el continuo se observa todos estos residuos. Ya uno sabe por experiencia, bueno, esta es la línea de hierro, aquí hay mucha absorción, aquí hay una cosa que parece como un arco que se produce esto se produce por scattering con electrones, dispersión de los fotones con electrones. Entonces, ya uno va como poco a poco metiéndole más componentes al modelo. Este es un modelo sencillo que solamente tiene la ley de potencia. Si uno dice, bueno, ¿qué es lo otro que hay? Mucha absorción. Entonces uno le incluye un modelo para tratar de modelar esa absorción. Este modelo se llama Extant, por ejemplo, y hace un buen trabajo en remover esa absorción, pero ahora tienen otras cosas. Aún le queda la línea de hierro, que sabemos que es reflexión, entonces va a necesitar un modelo de reflexión. Y al ponerle el modelo de reflexión, este es mi modelo, pues ven, ahora lo que estoy mostrando es el cociente de la data observada con el modelo final. El que esté todo alrededor de uno significa que está haciendo que es un buen modelo, que está reproduciendo la data bastante bien. Entonces esto es más o menos como un ejemplo sencillo de cómo uno trabaja con este tipo de observaciones. Eh, no lo estoy mostrando aquí, pero obviamente esto se ve muy bonito, pero al final del día lo importante es la información que te da el modelo. Cada uno de estos modelos tiene un número de parámetros y se está haciendo un ajuste estadístico. Entonces al final, cuando uno está contento con su ajuste, dice, bueno, ¿cuáles son los valores de esos parámetros y cuáles son las incertidumbres en esos parámetros? Entonces, por ejemplo, el modelo de absorción puede depender de la densidad o de las abundancias, entonces te va a decir ya esa información. El modelo de reflexión tiene las otras cantidades que hemos estado hablando, te da esa información. Entonces ahí estás aprendiendo la física del sistema, que es lo que hace que el espectro se vea como se ve. Paro por un minuto a ver si hay más preguntas. Profesor, una pregunta. Seguro. Usted nos mostró, digamos, cómo cuando el rayos X incide sobre los diferentes elementos y asumen de que tanto el hierro y otros elementos están a la misma altura o están, digamos, mezcladas de forma homogénea o asumen que están diferentes alturas de la estructura o cómo se hace eso. Sí, buena pregunta. Lo que se asume, hay un montón de cosas que se asumen. Yo les estoy mostrando la parte bonita, ¿no? La parte fea no se las digo, pero ahí, como siempre, uno tiene que asumir muchas cosas que no conoce o que simplemente sería muy difícil de calcular. En el caso de la distribución de los elementos, pues se asume que todo es homogéneo, primero que todo, Ujú, y uno puede decidir qué tipo de abundancias usar. En astrofísica se usan diferentes tipos de lo que se llaman estándar de abundancias. Eh, em, por lo general uno se va con las abundancias del Sol. ¿Por qué? Porque dos motivos. El Sol está aquí mismo en términos ujú. astronómicos y podemos medir las abundancias de los elementos bastante bien. Por el otro lado, el Sol es una estrella muy normal. El Sol es una de las estrellas más aburridas que hay, o sea, no tiene nada especial. Lo único especial es para nosotros, pero en términos de evolución estelar es una de las estrellas más normales que hay. Entonces uno espera que, que esas abundancias sean representativas de las abundancias que uno vaya a conseguir en muchos lugares en el espacio. Eso no siempre es verdad y por lo tanto hay gente que ha medido abundancia de otros objetos en otras situaciones para casos un poco más especiales quizás. Pero digamos, las abundancias solares son como que el estándar, es lo típico que se asume. Voy a irme con abundancias solares, pero por eso hablé anteriormente de uno de los parámetros es la abundancia de hierro, porque sí hemos detectado que en muchos de estos sistemas el hierro no quiere, o sea, el modelo no hace un buen trabajo si uno asume abundancia solar para el hierro. En muchos casos la abundancia tiene que ser muy diferente. Y esto es una pregunta abierta. No, esto todavía no se entiende muy bien por qué es lo que puede estar pasando, pero,
pero sabemos que necesita ser diferente. Entonces, Perfecto, esa es más o profesor. menos Muchas gracias. la Ujú. respuesta, seguro. ¿Otra pregunta, quizá, de alguien más? Si estoy yendo muy rápido o muy complicado, también me lo dicen. Yo le puedo bajar dos. Lo que pasa es que esto es lo que yo trabajo, entonces me emociona a veces. Eh, eh, bueno, ya les eché todo el cuento de que los efectos relativistas obviamente son importantes. O sea, empecé con eso y después les cambié, no les mencioné más nada a los relativistas, pero quería eh, un poquito explicar cómo se produce todo este cálculo del espectro de reflexión, porque eso es lo primero que se necesita antes de incluir los efectos relativistas. Y los efectos relativistas es otro rollo por sí mismo, ¿no? Es otra historia. Se hace otro tipo de cálculo que es básicamente especificar primero la métrica del espacio-tiempo, como mencioné, que es lo que describe las trayectorias de cualquier partícula en ese espacio-tiempo que va a estar deformado por el agujero negro. Entonces, se toma el espectro de reflexión que yo he calculado sin ningún tipo de relatividad y entonces es cuando se crea realmente la estructura del disco, ¿no? Uno dice en el modelo, bueno, voy a tener un disco que tenga esta extensión, que tenga este radio y con cierta inclinación, y si tiene un agujero negro de cierta masa y rotando a cierta velocidad, pues la métrica dada por la solución de las ecuaciones de Einstein nos va a decir cómo se mueven los fotones en ese espacio-tiempo. Entonces es un cálculo que se hace a posterior y lo que se hace con una convolución matemática del espectro. Entonces este espectro que ahora está en blanco, que es el espectro de reflexión con toda esta cantidad de líneas y cosas, al final del día, cuando se aplican los efectos relativistas cerca del agujero negro, termina, dependiendo de los parámetros obviamente, pero puede terminar como el espectro en rojo, ¿no? Lo ven bastante diferente. Y, y esto no es simplemente por capricho de uno, esto es lo que requieren muchas de las observaciones. De hecho, muchas observaciones requieren de las dos componentes. ¿Por qué? Porque pueden tener un disco que está iluminado en la parte central, pero también hay suficiente contribución de la parte más lejana. Entonces la parte central está afectada por relatividad, la parte lejana no está afectada y pues la observación requiere de ambas. Y de hecho eso es este caso. Este es el mismo, una caricatura similar a la que mostré anteriormente, pero ahora estoy mostrando las componentes ajustadas a una observación real. Esto es un agujero negro con masa estelar, relativamente pequeño, pero está en nuestra galaxia. Entonces lo podemos ver bastante bien, es brillante en rayos X y está en un sistema binario, lo que quiere decir que tiene una estrella compañera de la cual está acretando el material. Entonces eso es lo que hace, lo que forma el disco de acreción y produce la reflexión. Entonces, para poder ajustar la data que se muestra con estos círculos aquí, que es data observada, pues hemos tenido que poner un modelo, de nuevo, el Power Law es la ley de potencia, un modelo coronal, un modelo de reflexión distante, que tiene las líneas angostas, y un modelo con reflexión relativista, que ven que casi que no se ve ninguna línea, es casi como si fuese que no tuviese línea, pero es que es tan extrema la distorsión que casi que lo remueve todo. Pero todas estas componentes son perdón, requeridas estadísticamente, o sea, se hace una estadística para poder llegar a esa conclusión. Esto es como una animación un poquito sencilla que hice para mostrar cómo algunos de estos parámetros afectan el espectro, ¿no? Y hasta ahora hablé mucho del spin. A medida que el spin aumenta, la línea se hace un poco más ancha, se distorsiona el espectro, pero ven que no es solamente la línea de hierro, es todo el espectro, ¿no? A medida que el spin va a afectar, o la relatividad, no el spin, pero la relatividad va a afectar todos los fotones que se emiten. Pero luego tienen cosas, quizás este no viene al caso mucho, pero la inclinación del sistema, como vean ese disco si está muy inclinado o no, va a cambiar el efecto también. Y el motivo de esto es que cuando ustedes ven un disco con poca inclinación, perdón,
está más que todo lo que se ve es la parte, el efecto de relatividad especial. Pero cuando el disco está muy inclinado, la parte de relatividad general influye más. Entonces, es importante también porque nosotros podemos medir la inclinación del sistema haciendo este modelo. Y como ya había mencionado, la abundancia de hierro, pues muy importante, ¿no? Cambia cuán intensa la línea es, hay muchas líneas de hierro a otras energías también que modifican el espectro. Profesor, una pregunta. Con ese Seguro. gráfico, ajá, con estos, entonces, todo esto también es fundamental justamente para también saber, digamos, la fotografía del agujero negro que se ha logrado entonces, ¿no? No, yo diría Ah, no para eso, porque la fotografía, esa es una pregunta, no es difícil de contestar, pero requiere que hable mucho, pero bueno, voy a tratar de decirlo sencillo. En el caso de la fotografía, lo que se hizo fue una imagen, esto no es imagen, esto es espectroscopía, primero que todo. Estos sistemas de los que yo estoy hablando no los podemos resolver. Son, son, son objetos puntuales. Si se toma una imagen con el detector, con el telescopio, aparecen como un punto. No entiendo. tienen, Ah, no tenemos la resolución para poder resolver la estructura en la imagen. Entonces, por eso hacemos espectroscopía. En el caso sí, de esa ahora imagen sí. que tú mencionas, lo hicieron con agujeros negros que están lo suficientemente cerca y con esta técnica que es muy avanzada en mediciones de radio, que precisamente están observando el mismo objeto con radiotelescopios en diferentes lugares del planeta. Entonces, eso equivale, cuando tú combinas toda esa data ya con procesos matemáticos y computacionales, equivale a tener un radiotelescopio del tamaño de la Tierra. ¿Entiendes? Sí. Que tiene, Ujú. entonces alcanza una precisión de imagen muy, muy alta. Entonces ellos han podido resolver básicamente la zona oscura, que es o la, o el horizonte de eventos, o el horizonte de eventos más o menos esa región de la que hablé, ¿no? Pero esos son, Claro, por ejemplo, eso lo pueden hacer en sistemas que tienen, básicamente que no están activos, porque necesitan cierto. hacerlo en radio, en lugar de rayos X. Todavía con rayos X Claro, eso no se puede hacer. claro. Entonces, Entonces, cualquiera, cualquiera de estos sistemas que estoy hablando donde hay muchas reflexiones, porque hay muchos rayos X, porque están acretando mucha materia, están activos, ninguno de esos objetos se puede aplicar la técnica de los radiotelescopios que hicieron la imagen. cierto, entiendo. Son dos cosas diferentes. Claro, solo que aquí, por ejemplo, cuando usted dice puntuales, entonces, ¿a qué se refiere entonces porque usted, por ejemplo, nos mostró de que cómo varía, cómo, digamos, afecta, o sea, domina la relatividad, efectos de la relatividad especial si el ángulo, digamos, del agujero negro está, digamos, casi para, no sé, de frente para nosotros, si está más inclinado, Sí, entonces la relatividad sí. general. Entonces, si podía comentar un poquito más sobre eso. Seguro, entiendo la confusión. De nuevo, repito, esto es espectroscopía. Entonces, por eso es una técnica tan poderosa, porque nos da la opción de poder observar indirectamente cosas que no podemos ver directamente. O sea, algo que no podemos ver directamente es el disco. No podemos resolver el disco de acreción. Son objetos que están tan lejos y con los telescopios actuales no tienen la resolución en términos de imagen, resolución espacial, para poder resolver el disco, ¿no? Y ninguna de las estructuras. Entonces, en la imagen se ve un punto, como si fuese una estrella casi, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa? Al aplicar espectroscopía, que tú dispersas esa luz en diferentes energías o longitudes de onda, y empiezas a ver la emisión ahora de líneas espectrales que están afectadas por lo que sucede, por la geometría del sistema, por la dinámica del sistema, pues entonces con la ayuda de estos modelos tú puedes derivar estos parámetros. Pero es una medición, si se quiere, indirecta. O sea, nosotros no estamos midiendo el disco, la inclinación del disco porque lo vemos. Estamos midiendo el efecto
que tiene la inclinación en el espectro que se observa. Cierto, entendí, ¿Sí, profesor. sí se Muchas entiende? gracias. Sí, ok, seguro. Bueno, yo tenía la intención de terminar más o menos a la una, que es la hora de aquí, que es ahora, pero me queda bastante. Voy a quizás seguir unos 10 minutos más y pues lamentablemente voy a tener que omitir algunas cosas. Algunos mensajes un poco más generales. ¿Por qué medir el spin de los agujeros negros es importante? Ya se los medio mencioné, le dije, es importante porque es uno de los parámetros fundamentales de los agujeros negros y son objetos tan interesantes y exóticos que poder medirlo ya de por sí solo es importante. Pero, por ejemplo, en el caso negro de los AGN, que pensamos que tienen agujeros negros supermasivos, si se miden si se mide un grupo de objetos, se les mide el spin, se puede empezar a entender un poco cuál es la historia de la formación de esos agujeros negros. Porque de nuevo hay otro tipo de modelos, no tiene nada que ver con los míos, pero modelos de cosmología, de cómo la gente piensa que un agujero negro llegó a ser supermasivo, por ejemplo. No, todos los agujeros negros en principio nacen por el colapso de una estrella, pero las estrellas más masivas que conocemos tienen alrededor de 100 masas solares. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos un agujero negro con 1 millón o 1 billón de masas solares? Eso realmente no se entiende. Entonces hay muchas ideas. Bueno, la gente dice, bueno, si es un agujero negro que se formó hace muchísimo tiempo, puede haber estado acretando materia todo este tiempo por miles de millones de años y eventualmente pues creció, se engordó y llegó al tamaño que tiene. Pero eso no siempre funciona, no es tan fácil, ¿no? Tiene que haber un montón de condiciones dadas para eso. Eh, eh, a veces la edad del agujero negro o del sistema no corresponde con el tamaño que tiene y cosas por el estilo. La otra idea es que, bueno, pueden haber, eh, ¿cómo se dice mergers en español? La unificación de varios agujeros negros. Por ejemplo, pueden pensar dos agujeros negros en un sistema binario o tres agujeros negros y pues se terminan colisionando y terminan formándose y crean uno más grande. Entonces, este tipo de eventos repetidamente a través de muchos, también de miles de millones de años, pueden llegar a formar agujeros negros supermasivos. ¿Cuál? Estas diferentes opciones predicen distribuciones de spin en el universo actual que tienen diferentes formas, como lo que se muestra aquí en la lámina. Entonces, si nosotros podemos hacer una buena medición de un buen grupo de objetos en el universo presente, o sea, abajo redshift, pues podremos empezar a entender si se formaron mayoritariamente a través de acreción o mayoritariamente a través de mergers de galaxias o cosas por el estilo. Entonces, ya ahí empieza a ayudar a resolver un problema de cosmología muy interesante. Para los agujeros negros más pequeños, pues los spins también hoy en día se están empezando a medir con ondas gravitacionales. Entonces hacer la comparación entre lo que se mide en rayos X y lo que se mide con, por ejemplo, LIGO, que mide ondas gravitacionales, es bastante interesante también. Pero bueno, como les dije, tengo que ir un poquito más rápido. Aquí tenía unas láminas sobre la pregunta sobre la geometría. Esto se estudia hoy en día mucho y se discute mucho. ¿Cómo es esta corona que produce los rayos X? Yo no les dije nada acerca de eso, porque realmente no sabemos muy bien. Sabemos que es una región central, pero no sabemos si es una región puntual, si es un jet, si es una cosa un poco más extendida. Entonces hay un montón de trabajo teórico para tratar de explicar diferentes cosas que se observan en función de decir, bueno, vamos a asumir diferentes geometrías y ver qué pasa, cómo eso afecta la forma que se ajusta la data. Esto lo voy a saltar porque es muy
poquito muy profundo. Hemos visto, por ejemplo, este es un caso que a mí me gusta mucho, una galaxia que se llama Markarian 335. Y esto no es una imagen real, esto son imágenes hechas artísticas, pero a través de las observaciones en rayos X, pues se determinó que hubo una eyección de masa coronal. Esa misma región que produce el continuo, se hicieron observaciones en diferentes tiempos y se determinó que se estaba moviendo a alta velocidad, porque los cambios en el espectro coincidían con eso. Entonces fue un resultado bastante interesante. Voy a cambiar esto. Hay una cantidad de fenómenos muy interesantes para estos sistemas binarios como el que mencioné, cuando tienen un agujero negro de masa estelar con una estrella compañera. Cuando vemos estos sistemas, lo bueno que tienen es que son sistemas que evolucionan en tiempos más humanos. Una GN, como tienen agujeros negros de millones de masas solares, cualquier proceso físico toma también miles de años, por lo general, en ocurrir. Estos sistemas binarios que tienen agujeros negros en masas estelares, pues pueden producir cambios en términos de días, de semanas o de meses. Y por ejemplo, la gente habla de diferentes estados. Cuando los observan, este se llama signos X1, es uno de los más famosos, y cambia entre un estado que se llama hard state, estado duro, porque tiene mucha radiación. Esto se llama radiación dura, porque son fotones de muy altas energías, ¿no? Si ven el espectro en rayos X, tiene esta forma. Es más o menos como una ley de potencia con un corte a altas energías, pero muy altas energías, por encima de 100 kiloelectronvoltios. El mismo sistema, de repente lo ven un par de semanas después y cambia a un estado más suave porque la mayor cantidad de los fotones son suaves, se les llama suave porque tienen menos poder de penetración, donde la mayor parte de la emisión es realmente a bajas energías, 1 keV, 10 keV. Y de hecho, esta forma, este espectro, se asemeja más al espectro que produciría, por ejemplo, un disco que está simplemente produciendo radiación térmica. Esto se puede ajustar más como con una ecuación de Planck. Entonces es muy interesante porque está mostrando evolución del sistema en cosa de días o de semanas. Y por supuesto esto requiere que nos estemos estudiando continuamente. Cada vez que estos sistemas empiezan a cambiar, hay que hacer observaciones casi que diarias, ¿no? Y eso no siempre es fácil. Esto es mucho, 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 mucho. Otro sistema bien bonito que observamos hace poco tiene estos nombres raros, MAXI J1820 o J1820. También a través de mediciones no solamente de espectroscopía rayos X, pero se llama mediciones temporales. Se pueden medir cambios temporales en la emisión de rayos X. Se determinó de nuevo que esta región coronal, la que produce los rayos X, estaba cambiando el tamaño abruptamente en cuestión de días. Estos son observaciones hechas con solamente un par de días cada una aparte, y lo que llamamos la corona de rayos X se estaba contrayendo, ¿no? Y esto todo se sabe gracias a la comparación de las observaciones con los modelos estos que he estado mencionando. Pues hay muchos casos interesantes donde hemos tratado de investigar todos estos fenómenos, de investigar cuál es la geometría. Por ejemplo, aquí usamos diferentes geometrías para tratar de entender esta fuente. No tengo tiempo para ir sobre todos los detalles, pero les menciono así rápido para que más o menos vean un poco qué es lo que se ha publicado, qué es lo que se hace. Todo esto es basado en observaciones en rayos X. Este es un sistema que aún no lo entendemos muy bien porque parece que todo está desalineado. Pareciera que el momento angular del agujero negro está en una dirección, el disco está en otra dirección y hay una emisión de jet que también está en otra dirección. En principio no esperaría que todas estas componentes estén alineadas, pero en este sistema parece que no lo están.
y pues no se entiende muy bien por qué. Y algo que hicimos recientemente con uno de mis postdocs fue que detectamos este efecto de que a veces hay fotones que salen del disco y les he estado diciendo cómo cambian sus trayectorias por la curvatura del espacio-tiempo y todo esto. Pues esa curvatura puede ser tan severa que los fotones que ya salieron del disco pueden volver al disco de nuevo y producen iluminación. Entonces ya no es iluminación por la corona, esa corona que produce la ley de potencia, sino que es iluminación se llama autoiluminación. El disco se ilumina a sí mismo, porque algunos de esos fotones, la curvatura es tan intensa que simplemente como que orbitan alrededor y caen e intersectan el disco de nuevo y producen su propia reflexión. Entonces esto fue un trabajo bien bonito que hicimos. Demostramos observacionalmente que este efecto que se conocía teóricamente hace mucho tiempo estaba ocurriendo en este sistema. Y yo creo que más o menos lo voy a dejar hasta aquí. Hay muchos casos, como les dije, se ve reflexión en estrellas de neutrones también, que son sistemas binarios muy similares a los agujeros negros y producen líneas muy similares con efectos muy similares, ¿no? Hay otros objetos que son mucho más raros, que tienen, por ejemplo, abundancias muy, muy atípicas. Estábamos hablando de las abundancias, por lo general asumimos sí, abundancias solares, pero por ejemplo, estos sistemas, que es el objeto compacto eh, es una estrella de neutrones, pero la compañera no es una estrella normal, sino que es una enana blanca. Y las enanas blancas tienen abundancias muy, muy diferentes a la abundancia del Sol, es decir, son estrellas muy, muy particulares. Entonces, por ejemplo, tuvimos que hacer modelos que tuviesen 100 veces la abundancia de oxígeno que tiene el Sol, que es una cosa que suena casi que ridícula, pero es lo que se necesita para poder explicar esos sistemas. Entonces ahí estás aprendiendo un poco también más de la microfísica y la física atómica. Pues yo creo que puedo terminar aquí, siento que los he confundido lo suficiente. A mí me gusta terminar con una nota un poco positiva y a mí me gusta mucho esta frase de Rutherford, que es uno de los padres de la mecánica cuántica, que decía que todo en física es imposible o trivial. Es imposible cuando no lo entiende y ya luego cuando lo entiende se vuelve trivial. Entonces espero que algunas de estas cosas se hayan vuelto triviales para ustedes si las entendieron. Como siempre estoy a su disposición para responder preguntas. Si quieren discutimos un ratico más aquí o me pueden enviar correos. Lo último que quería decirles es que estamos tratando de organizar una escuela de astrofísica de rayos X en Argentina para finales del 2025, quizás principios del 2026. No está 100% garantizada, pero tenemos buen pronóstico. Estas son escuelas que se organizan por la IAU, que es la Unión Astronómica Internacional, y estamos tratando, nos dijeron que sí parcialmente, es decir, que tenemos financiamiento parcial, y estamos tratando de conseguir el resto del financiamiento a través de otras organizaciones. Pero hay buen pronóstico, entonces por eso quería simplemente comentarles que es muy posible que ocurra el próximo año, va a ser en La Plata, en Argentina, y la idea de esta escuela en particular es que va a estar enfocada en un grupo de observatorios en rayos X que los muestro aquí. Se llaman NICER, NuSTAR, IXPE y CRIS. Estos son todos observatorios de rayos X, pero son diferentes, observan diferentes propiedades. NICER hace muchas cosas temporales, NuSTAR observa altas energías, y XP observa polarización, que es algo muy, muy nuevo. No metí nada de eso aquí porque se torna un poco más complejo, pero esta misión tiene apenas un par de años en órbita. Y CRISOM es súper nueva, tiene un año apenas, y es alta resolución espectral, son espectros de muy alta resolución. Entonces son todas misiones relativamente nuevas, que son diferentes, pero muy complementarias. Entonces queremos hacer una escuela donde se van a cubrir
en detalle temas de cómo se adquiere la data, cómo se procesa la data y cómo se interpreta, ¿no? Si les interesa estos tópicos, pues les recomiendo que apliquen, que traten de ir. Trataremos de dar ayuda económica a quien lo necesite, pero como digo, depende un poco del cuánto financiamiento podamos conseguir. Y bueno, ya termino aquí. Díganme si tienen alguna pregunta o comentario. Profesor Javier, muchísimas gracias. No sé si por favor tienen preguntas, dudas. De repente hasta que piensen, ¿cuál sería la importancia, profesor, de la autoiluminación? Digamos que de ese trabajo, ¿cuáles serían las consecuencias? Eh, es, es- por un lado, simplemente un proceso interesante. El hecho que lo podamos, porque de nuevo se había predecido teóricamente con estos cálculos que se llaman ray tracing, donde se sigue la trayectoria de los fotones, pues se sabía que algunos fotones tenían que incidir en el disco nuevamente y no se había demostrado. Entonces, demostrarlo fue interesante, pero es importante porque cambia la forma del espectro, ¿no? Es como que Mm, una componente adicional que antes no se tenía. Entonces, a veces mi impresión es que uno estaba obligando al modelo a hacer algo que no tenía que hacer, que no debería hacer, porque estaba tratando de ajustar una componente que no tenía, que no estaba bien representada en el modelo. Entonces eso te puede conllevar a que tú hagas predicciones incorrectas sobre, por ejemplo, el spin o cualquier otro de los parámetros, porque estás obligando al modelo a hacer algo que no se supone que tiene que hacer, porque el modelo está incompleto. Entonces, ese sería la implicación más importante, me parece. Pero valida la teoría, ¿no? Valida el hecho de claro, que algo que se había predecido basado en relatividad general, pues lo podemos entonces ahora observar claramente. cierto, profesor, muchas gracias. Seguro. Otra pregunta, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Creo que Dime. cuando hemos visto en el disco de acreción que había dos medios, uno frío y uno caliente. ¿Qué tanto afecta estos dos medios en la tasa de recombinación, o mejor dicho, en los fotones incidentes en el disco de acreción? Bueno, eso es más que todo es el resultado, es lo que tú obtienes en función de qué tan fuerte sea la iluminación o no. Esa curva de temperatura que yo había mostrado, si la puedo conseguir fácilmente, quizás sin todo esto, así solo, ¿no? Esta curva va a cambiar dependiendo, por ejemplo, de cuán intensa sean los rayos X que tú estás asumiendo. Esto es un cálculo basado en cierto flujo de rayos X. Si yo lo disminuyo, por ejemplo, una cosa que podría pasar es que eh, esta curva se podría ver como, vamos a ponerla un poquito exagerada, así, ¿no? Ujú. Esto sería un flujo de rayos X mucho menor al de la curva roja. Quiere decir, calientan menos, o sea, la temperatura inicial es más baja, pero también tienen menos poder de penetración. Se termaliza, el campo radiactivo se termaliza mucho más rápido, a una distancia mucho más corta de la superficie. Si la haces mucho más intensa, pues lo que puedes ver es algo más como lo opuesto, ¿no? Mayor temperatura y esa región caliente pues es mucho más espesa. Los rayos que penetran y ya decaen mucho más adentro. Entonces, si tú ves, no tengo las gráficas aquí, pero si tú ves en mis papers, mostramos todas estas curvas precisamente para diferentes parámetros, ves cómo va cambiando, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Pues el efecto es que el espectro de la curva verde, por ejemplo, va a ser un espectro muy ionizado. Va a ser algo que quizás luzca como... Ya va, discúlpame, que esto no me responde ahora. Déjame borrar lo que escribí para que sea claro.
Entonces, un espectro más ionizado, si vamos a estos espectros, va a ser más o menos como este aquí, ¿no? Que lo ves que tiene muy pocas líneas. ¿Por qué? Porque has ionizado tantos elementos que ya casi que no te queda nada que produzca Claro. líneas. ¿Me entiendes? Cuando el otro caso sería más como esto, que tiene un montón de líneas y esas líneas también son bien específicas. Estas son líneas de hierro neutral. Si yo te muestro ahora, por ejemplo, esta muestra nada más, hace un zoom en la línea de hierro. Estas líneas son todas líneas de hierro, todos estos son líneas de hierro. Estas son líneas que vienen de hierro neutral. Lo sé por las energías, 6.4, 7.1. A medida que yo le voy incrementando el flujo de rayos X, esa curva de temperatura cambia, se ioniza más y ahora tienes un montón de líneas. Por ejemplo, estas son líneas de hierro mucho más ionizado, que cambia, estás viendo que cambia la forma y cambia la posición. Entonces es más o menos el cuento aquí, que todo depende de todo, básicamente. El campo radiativo te va a definir el estado del gas y el estado del gas te va a decir, bueno, quién emite qué línea a qué energía. Entonces va todo un poco de la mano. Ok, muchas gracias. Seguro. ¿Más alguna otra pregunta, por favor? Bueno, si no hay más preguntas, Cristian, ¿tienes más preguntas? Sí, solo tenía una más. Es que yo he visto, bueno, obviamente una versión sencilla de la ecuación de transferencia radiactiva, pero usted comentó que era un sistema de ecuaciones diferenciales o... Bueno, Normal. la ecuación de transferencia relativa es una, pero en este tipo de problemas se tiene que resolver con otras ecuaciones, ¿no? Simultáneamente. Es como puse aquí, ahí fuimos un poco rápido porque realmente no quería darles mucha cosa ahí, pero hay que al menos, de hecho hay más ecuaciones, pero la más fundamental es la de transferencia radiativa. Hay una ecuación de energía que tiene los términos de calentamiento y enfriamiento del gas. Esa es la ecuación que te dice cuál es la temperatura. Y hay una ecuación que te dice cuáles son las poblaciones de los niveles en los átomos. Entonces es un sistema de ecuaciones porque, por ejemplo, la transferencia radiativa, que te dice cómo es el campo radiativo, depende de la temperatura del gas y de la opacidad. La temperatura te la da esta ecuación y la opacidad te la da esta ecuación. Ajá. Y luego digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo obtengo la temperatura resolviendo la ecuación de energía? ¿De qué depende? Pues depende del campo radiativo, porque la forma y la intensidad del campo radiativo va a definir precisamente esa temperatura en cada punto. Y depende un poco de las poblaciones también. Entonces, básicamente tienes tres ecuaciones que dependen entre ellas, que están acopladas, no son independientes. Entonces, tú tienes que resolver ese sistema de ecuaciones. Y parte se hace un cálculo simultáneo de un sistema de ecuaciones acoplado, pero mucho de esto también se hace simplemente por iteraciones. Es decir, yo empiezo con una, una solución inventada realmente de cuál es el campo radiativo. Empiezo con eso. Digo, campo radiativo en el gas va a ser esto, lo que sea. Es un guess. Y calculo estas dos. Y luego, después de calcular estas dos, digo, bueno, ¿cómo me cambia el campo radiativo ahora que ya sé cuál es la temperatura y los niveles de población? Entonces vuelvo a calcular la transferencia. Y ahora la solución que obtienes va a ser diferente a la que te habías inventado al principio. Y porque esa solución es diferente, entonces ahora tengo que ir y volver a calcular las otras cosas, porque ya cambié el campo radiativo. Pero lo sigues haciendo hasta que la solución converge. Por lo general sí converge. ¿Sí, Ah, sí se sí. entiende eso? Sí, sí, sí. Así como el método de Ok, Runge-Kutta o Newton-Raphson parecido. parecido, pero no para calcular necesariamente una ecuación diferencial, sino para hacer el cálculo completo, ¿no? Es decir, Sí, 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 sí. sí.
Ok, muchas gracias. Pero hay muchas técnicas, solamente quería decir que hay muchas técnicas para resolver este tipo de problemas y hay técnicas que tratan de hacer lo que se llama la linealización completa del sistema, que es escribir todas estas ecuaciones en forma lineal que dependen entre ellas y resolverlas todas en un solo viaje. Pero para este tipo de problemas no se puede hacer, es computacionalmente muy difícil, muy costoso. Entonces nos sale mejor hacer iteraciones, que también toma tiempo, pero la convergencia no es tan difícil. Ah, hoy sí, ya lo entendí. Muchas gracias. Yo, Bien. yo realmente tengo que irme ahora porque tengo otra reunión que me la movieron hoy, Teófilo. Sí, Me disculpo profesor. por el No, apuro. más bien, profesor Javier, más bien, muchísimas gracias. En nombre del Consorcio La Conga, le agradecemos por su valioso tiempo, por compartir con nosotros. Y más bien, le voy a mandar un correo para que me podría compartir su presentación, lo que Sí, usted crea conveniente para subirlo a la plataforma. Y sí. pues, más una vez, muchísimas gracias, profesor, y un grande abrazo. Igual, saludos a todos. Si tienen más preguntas, pues cuando si quieren me las envíen por correo. También podríamos hacer otra reunión pequeña para responder preguntas si las tienen, pero realmente ahora tengo que salir corriendo, así que gracias por su atención y un placer como siempre. Hasta luego. Listo, profesor, muchísimas Gracias. gracias. Sí. Más bien con los Chao, chao. estudiantes, sí, chao profesor, muchas gracias. Con los estudiantes de la Conga, estos días vamos a subir las presentaciones del profesor para que ustedes puedan, digamos, quedarse con los materiales y consultar. Muchas gracias y pues cualquier cosa estamos en comunicaciones por la plataforma, por favor. Chao, chao. Muchas gracias, profesor, gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos gracias. ustedes. Muy amable, gracias.